Bien, pues pedimos a Carlos F. Rossini, que es uno de los realizadores, y a Genoveva Corro que nos acompañan en este diálogo para platicar sobre el alcalde. Bueno, pues buenas noches a todos. Aquí está Carlos con nosotros y bueno, yo quisiera plantearte 3, 4 preguntas, temas que pensé viendo el alcalde y después darle voz al público, que seguramente tendrá muchas cosas que preguntar porque es definitivamente un documental muy interesante y bastante que sugiere muchas cosas y provoca muchas cosas. Entonces, para empezar, pensé en el marco del coloquio que se llama docufricción, que me parece un término muy sugerente. Pensé en 2 o 3 fricciones que podemos notar en el documental y bueno, quisiera planteártelas y ver tú qué nos puedes platicar al respecto. Y bueno, platicábamos hace ratito, Carlos y yo, y él me decía que él hace películas, ¿no? Como tratando de no distinguir entre ficción y documental. Y bueno, a mí me parece importante pensar que lo que acabamos de ver es un documental porque todavía hay ciertas categorías, ¿no? Como espectadores que ponemos a trabajar cuando sabemos que estamos viendo un documental, ¿no? Que tanto en la producción como en la recepción hay algo que lo distingue de la ficción. Y creo que este es un documental que diluye algunas de estas fronteras y nos hace cuestionarlas. Entonces, la primera fricción que pensé es que tenemos a un personaje que por su forma de hablar y de presentarse pareciera que tiene todo bajo control, ¿no? O que tiene muchas cosas bajo su control. Y me pregunto qué tan en su control estuvo su propia representación de sí mismo, es decir, su propia construcción como personaje. Y evidentemente, como tú mismo me dijiste, hay una construcción de parte de ustedes 3 directores, ¿no? De la persona que están mostrando. Y entonces, no sé si la pregunta es como qué porcentaje hay de construcción de su parte o de ustedes, ¿no? Que al final tienen la última palabra de cómo se va a mostrar o no a este personaje, que evidentemente es muy histriónico y que está como representándose o interpretándose frente a la cámara. Entonces, esa es mi primera pregunta. Vamos a matar con una anécdota bastante de las dudas. Cuando vio la película él, que es la primera persona que vio la película terminada. Perdón, disculpen. La primera persona que vio la película terminada es él. Y lo que dijo cuando terminó de verla fue: ni pedo, ese soy yo. Después de haber reído y llorado con su propia imagen, se comprende bastante, digo, debe ser muy duro que, no sé si duro, debe ser significativo que suceda eso. Y nosotros claramente, pues sí, hago películas y como te dije antes, para mí pues, uso materia que saco de la realidad para construir una película y quiero tocar un tema, pero lo quiero tocar de determinada manera, con determinada forma, y eso para mí es muy importante. Entonces, hay una construcción del personaje también. O sea, sí es él, ni pedo es él, como él dijo, y al mismo tiempo es lo que yo veo de él y cómo
en un montaje nos ponemos a discutir el editor, Emiliano y yo, cómo construirlo, básicamente, cómo construir, cómo se presenta, cómo llega ante nosotros y por qué llega ante nosotros y cómo es la evolución de la narrativa de su vida, ¿no? Porque en realidad de lo que queremos hablar es que él nos explique la manera en que él piensa y de dónde sale esta manera de pensar que es tan propia del poder político y del poder económico y en un contexto tan cabrón como en el que vivíamos en el momento que decidimos hacer la película, que era en 2009. Nos tomó un tiempo hacerla, pero gran parte del chiste fue encontrar la manera en que él se presente, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Y ese que él se presente es producto después de hacer 3 entrevistas en las cuales no miraba hacia acá, sino que miraba hacia un costado de la cámara, como si está fuera de cámara, hay un entrevistador al lado, y él hablaba con él, y cuando lo veías decías, puta madre, otro político más choreándote y vendiéndote, y lo peor es que se siente que mi cámara está al servicio de esta mamada que está pasando acá. Perdonen mi manera de hablar. Entonces, encontrar la manera de dejar de ser una alfombra para que alguien pase por encima y hacer que esta comunicación suceda desde la pantalla hasta ahí, pues nos llevó mucha reflexión, mucho tiempo de ver dónde se rompía la retórica y dónde la retórica, por más de que estuviera siendo directa, permitiera espacios para que la gente se vaya posicionando frente a eso, ¿no? Entonces, digamos, esos fueron los principales rollos para plantearnos. Y obviamente la construcción del personaje, sí, uso materia de la realidad, pero hay una secuencia de la que ya hablamos antes, que es una seguidilla de fotos que va contando el camino de un hombre de un lugar a otro, atravesando por un dime con quién andas y te diré quién eres, medio extraño, o dime quiénes todos están juntos y te diré quiénes somos, mejor dicho. El rollo es como plantear un escenario donde todos nos empezamos a sentir frente a eso y de una manera que trata de ser sin límites, que no haya límites, que uno se enfrente de lleno, cosa de que puedas, no sé si alguno se enamoró por un rato, o si a alguno le cayó increíble por un rato, y si te dio asco en otro momento, y lo que tú quieras, había una clara intención de conocer a este hombre de verdad y al mismo tiempo presentarlo con convenciones. Digo, la convención esta de la escenificación, hay una silla, viene, a ver, ¿te podrías sentar acá y mirar a la cámara? Y es eso. Y después poner una cámara atrás de esta escenificación que es el rollo político y esta cosa de la rendición de cuentas y de yo te voy a decir estas cosas de esta manera cuando estoy parado acá, pero si estoy con una silla solo en un salón te las voy a decir de otra manera. Todo eso está muy pensado en separar los espacios, que los espacios signifiquen, que la manera en que habla con unos y con otros se empieza a ver, porque hay algo que nunca nos pasa, que es ver como el complemento de lo que nos venden como ideas concretas. Básicamente es ¿de dónde viene esto que parece una idea concreta política? ¿De dónde viene esto que parece una propuesta de salvación? Y bueno, viene un montón de cosas ahí que están alrededor y que dices, bueno, es mejor ponerlo en relación a piezas. No sé si te expliqué algo o te mareé más. Sí, no, claro. Y bueno, me parece que es una pregunta que se problematiza un poco más cuando pensamos en la dimensión ética que tiene un documental. Entonces, ¿qué pasa cuando estás trabajando con un personaje con el que tú mismo no concuerdas o con el que tú puedes tener discordancias? ¿Existe algún tipo de como código ético como de respetar cierta dignidad de este personaje aunque tú quieras, aunque haya una intención de transgresión en tu documental? O sea, ¿cómo hablas de toda la sociedad? No concuerdo y convivo con ella. Claro, pero por ejemplo, no, por supuesto. Pero voy a ese punto.
no es un hecho extraordinario, nos pasa siempre. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que vengan unos cabrones y hagan una película y no estén, pues, como flirteando con el personaje. No estamos acostumbrados a que, o sea, el documental donde solía ponerse, porque también ha cambiado muchísimo, digo, al mismo tiempo que esta película se estrenaba The Act of Killing y se estrenaba una de una chava que se llama Salomé Lamas, que se llama Terra de Ninguém, Tierra de Nadie, que tienen fórmulas muy parecidas, digo, al mismo tiempo pasaba eso, digo. Lo que pasó es que hay un cambio que es decir, bueno, ok, nosotros veníamos de hacer con Emiliano una película que se llama El Ciruelo, que era un intento como de darle voz a un pueblo mientras una presa los hundía. Una presa que inauguró Calderón para pagar un par de favores políticos ahí, y entonces gastamos millones de dólares en hacer una presa que no tenía viabilidad y preparaban todo un terreno para lo que seguía. Calderón como presidente, como secretario de Energía, y era este rollo de decir, bueno, ok, pero esta cosa de ir a sacarle la foto o de hacer la película o de mostrar a la víctima del progreso en todos lados, vamos a otro lado, vamos a hablar con el poder político y el poder económico, que son los que causan un montón de cosas, y vamos a tratar de entender realmente esto, digo. Antes de llegar a este personaje había como la idea de llegar a un municipio y empezar a ver cómo sucedía esta descomposición y cómo el factor poder económico, poder político y violencia estaban siendo como muy claros en el diseño de lo que iba a ser nuestro presente de ahora, ¿no? En ese momento del futuro, y lo veías, y decías, ¿qué hacemos contando cuerpitos y sacándole fotos a estas instalaciones con hieleras del Oxxo y seguimos contando y viendo cabecitas? Era terrible. Entonces había como que cambiar el punto y decir, a ver, entendamos de dónde viene esto y por qué sucede, escuchemos. No es el rollo de que sí nos planteamos así y sí lo dijimos. Cuando fuimos con Emiliano le dijimos, básicamente, no estamos de acuerdo con lo que estás planteando. O sea, lo conocimos con eso que lo conoció todo el mundo, con su discurso cuando asume. No estamos de acuerdo con eso, no somos de tu clase social, no somos de tu manera de pensar, pero hablemos, porque de esto hay que hablar ya. Hay que hablar ya, porque lo que viene, o sea, seguido de lo que acabas de decir parado en este lugar, seguido de eso viene una avalancha. Y creo que no pensábamos que iba a ser tan grande, o sea, no sé, sí pensábamos, pero... Y había un político que además, en 2009, hablaba y tenía millones de elementos narrativos para poder hablar de todas esas pretensiones. Digo, pasó toda la campaña electoral, eso que te comentaba, y los 3 candidatos mayoritarios presidenciales no hablaban de lo que pasaba en el país, no hablaban del ejercicio de la violencia a cargo del Estado, no tocaban el tema de la guerra, no tocaron en sus debates y en sus escenarios el tema de los desaparecidos, que ya era grave en ese momento. El tema de las Fuerzas Armadas a cara limpia, ejecutando, sin juicio, sin nada de esto. No había nadie que lo dijera, y era evidente. Y esta pantomima electoral fue terrible, fue una cosa espantosa, y de repente ves que desde la libertad que te da ese poder descarado de dinero, de un tipo franco además, que tiene esta cosa de decirte las cosas así y ya, y esa franqueza, dices, vamos a hablar, compañero, porque la neta quiero entender, por más de que yo no esté de acuerdo, quiero entenderlo. Por ahí. Ese es justo otro de los elementos que más me parece interesante del documental, que es esta fricción entre un personaje que se presenta muy franco y que habla sin ningún tapujo de las cosas, pero que al mismo tiempo nuestro acceso a él es a través de la mediación de una cámara, ¿no? Que está presente y que él es consciente de la presencia de ese dispositivo, ¿no? Que lo está mediando. Entonces, eso me hace pensar, hay un concepto que me gusta mucho,
para pensar documentales contemporáneos, que es que todo documental es inherentemente performativo, es decir, que lo que sea que se puede desprender de un documental es necesariamente el resultado de esa negociación entre un sujeto detrás de la cámara, una cámara, un sujeto frente a la cámara y un espectador. Entonces, me parece interesante como esta fricción entre yo como espectadora, no sabía bien cómo posicionarme ante ¿me está hablando francamente o ustedes nos están llevando como a un espacio muy íntimo de este personaje, pero al mismo tiempo que tanto él quiere ser visto de esa forma en que se está mostrando? Es decir, no creo que el documental nos lleve como a conocer verdaderamente a Mauricio, sino, o sea, ¿qué de ese personaje me está dando acceso este documental? No sé. Sí, hay un juego ambiguo que jugamos descaradamente desde el principio, premeditado, y en el momento que él lo entendió, él lo empezó a jugar de una manera brutal. Y es así, se nota este rollo de sí, pero no totalmente, y estoy en un medio que me acaban de abrir un terreno y ellos quieren jugar con la ambigüedad, y entiendo de que puedo ser ambiguo y voy a usar este territorio para mí. Tiene todo el derecho del mundo. Es una película que habla de él. Y sí hay mucha... O sea, creo que en el montaje hay nuestro mayor ejercicio de decir, ok, vamos a ser ambiguos, pero te voy a regalar pistas para que conserves un pie fuera de este juego que es mareador. Porque además queríamos que fuera así, mareador. No mareador, o sea, sí teníamos esta intención de que fuera como un poco hipnótico y que de repente te pusieras en contacto con cosas que sentías, pero que no sabías que sentías. Digo, se muestra esta película en Tamaulipas 2012 y 2013, y pues la banda tenía muchas ganas de que este hombre fuera presidente, que sus métodos, para decirlo de una manera escenográfica, o sea, sus métodos fueran los que imperaran en la nación, que al mismo tiempo eran los que imperaban en la nación. Digo, esta cosa de que él dice, es que Calderón hace esto, que es exactamente lo mismo que él estaba planteando en una escala muy diferente, ¿no? Hay un planteo de que este personaje se presente, pero cada tanto hay un pie afuera. Y por momentos decidimos que sea la prensa, y cómo, porque ese es un tema importante, cómo se vende la realidad a partir de un medio que informa, por decirlo de alguna manera, o simplemente una anécdota de la historia del anillo, o su valoración de qué es una colección, o el hecho de tener los techos que eran de William Randolph Hearst, que es el personaje que inspiró al Ciudadano Kane, y los tiene en su casa, los compró joven, y se volvió un experto en carpintería mudéjar para poder rearmarlos, porque le llegaron en containers y lo compró cuando tenía como 20 y tantos años. Y esos pies que te dan como, ok, sí, estamos jugando un juego ambiguo, pero no te olvides de dónde viene todo esto. Y además de quiénes somos nosotros. Nos vamos a reír de este momento también, y lo hacemos por montaje. Y es claro de que es... Nosotros vamos a dejar la cámara prendida para que veas que después de que él quiere poner un granito a México, un granito de arena a México, mires qué tanto sobrevive eso si no corto el plano. A ver, ¿cuánto aguanta ese? ¿Cuánto aguanta ese choro? Es como ese rollo de decir, ok, está bien, tienes que jugar el juego, y es tu vida, y es tu persona y todo, pero bueno, yo también tengo mis terrenos de trabajo, que son, este discurso funciona, digo, y fueron jornadas de debate brutales con Emiliano, con quien codirijo, cohago todo en la vida,
es muchísimo. O sea, de dónde está el punto de corte, dónde está el punto, qué sigue después de esto. Digo, es una película que se hizo a lo largo de 2 años, 8 meses y tiene muchísimo tiempo de edición y de replantear y sentir tiempos y ver cómo se perciben y cuáles son los rostros que hay que ver y cuándo no importa el rostro, pero era muy importante, digo, esa presentación del personaje en un contexto que también no es el de te cacho en la calle y te filmo. Te cacho y dime, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de la realidad? Me vale sopenco, es así de, no, mejor te presento sin límites, sin la lógica que considero muy equívoca del contraste con el que se consume la realidad de, es que Donald Trump es malo porque mira lo que hizo cuando habló con Hillary y mira, y empiezas a plantearle a un sistema ideológico límites por lo que piensan los que están opuestos. Es una manera muy infantil de ver la realidad, es buenos, malos, y dices, que es otro tema muy interesante, el rollo de decir, con Emiliano planteamos mucho el rollo de decir, la gente salía y decía, pero es que esto no lo puede ver cualquier persona. Decías, claro, tú defiendes el voto de gente que tiene 18 años porque solo cumplió 18 años, pero no son capaces de ver la realidad sin que te la interprete alguien que te cae bien políticamente. Por Dios. Y ahondando en esta idea, justo, ¿por qué ustedes optan por esta ambigüedad? ¿Por qué no optan por una confrontación más directa o por...? Porque la confrontación habla más de mí que de él. Yo quiero saber lo que piensa él. Quiero que nos... O sea, lo que planteamos desde un principio es... Sí, tenemos ganas de saber qué es lo que piensa. ¿De dónde sale el sistema de pensamiento? ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son las piezas que soportan que alguien se pare y diga, cueste lo que cueste, lo pagarán con su propia carne, y que se paren 4 generales de Estado, un gobernador y los empresarios del país a aplaudirlo? Sí tengo ganas de saberlo. Digo, esa es la materia prima con la que hay que armar la sociedad. Sí, claro. Ya nos vamos. Bueno, me parece que hay muchísimos puentes con algunos otros proyectos fotográficos y documentales. Y básicamente, a ver, quisiera comentar, quería hacer algo con respecto al documental de Plaza de la Soledad que proyectamos ayer, que tiene que ver con la construcción de los personajes, y también resaltar que el documentalista no es un cazador, en el sentido que está dominando y que está cosificando a su documentado, sino que también el documentado se construye frente a la cámara. Y eso a mí me sorprendió mucho ver, a raíz de la proyección de Plaza de la Soledad, unos videos donde 2 de las protagonistas, que son esta pareja de Carmen y Ángeles, una indígena oaxaqueña y una mujer transexual, cómo ya se reconocían en las primeras proyecciones de la película, y una de ellas decía, es que yo siempre veo el mundo de mí hacia allá, pero nunca veo de allá hacia acá. ¿No? Digamos, como este proceso que es de una negociación muy constante, pero también Maya platicaba mucho cómo ellas estaban fascinadas frente a la cámara y se construían como personajes, no solo en su vida diaria, sino cuando estaban frente a ese dispositivo, y que tiene que ver mucho con procesos de espectacularización y de mediatización de la imagen, ¿no? O sea, creo que de repente uno piensa que solo el documentalista al llegar con su cámara impone y en ese sentido domina, pero no se piensa también que el otro frente a la cámara también se construye y que es una negociación tensa. No, eso un poco para crear el puente, pero lo otro que me parece que es un concepto que ha salido aquí en la mesa con ustedes 2 dialogando, que para mí es clave para pensar el documental contemporáneo, es el término ambigüedad, porque efectivamente si hay algo que el documental históricamente no acepta es la ambigüedad a favor de una supuesta objetividad. Y básicamente pienso en todas las negociaciones, que es un poco lo que tú estás comentando, que Ivonne Venegas ha realizado en sus últimos proyectos, tanto con María Elvia de Hank, donde tuvo que hacer grandes negociaciones subjetivas y donde hay una perspicacia también documental. Digo, la última fase fue lograr que Jorge Hank le pagara la impresión del libro
haciéndolo pasar por un regalo para María Elvia, ¿no? Cuando realmente había una mirada ahí que, si bien no se declara política, sí hay una política de la imagen. O el trabajo en San Pedro Garza García que está desarrollando actualmente, donde creo que el modelaje es absolutamente ambiguo. O sea, la relación que ella mantiene con las mujeres ricas de San Pedro Garza García se basa estrictamente en esta ambigüedad, en estar y no estar, en estar adentro y estar afuera, y lo maneja de una manera muy inteligente. Entonces creo que cuando pensamos, yo también no pienso en esta, por eso para mí el término de docuficción me parece ya en cierto sentido pobre, y es un término que ha estado en boga desde hace mucho tiempo, pero cuando pienso en estrategias documentales que hablarían del documental hoy, el término ambigüedad me parece muy acertado por cómo el documentalista puede poner en crisis esas nociones justamente a través de su posición y de su intercambio. Me encanta que tú digas que efectivamente, si tú lo confrontaras, habría directamente una zanja entre tú y él, porque hay una ideología distinta. O sea, lo importante es ver cómo piensa el otro, pero cómo piensa el otro y cómo lo incorporas a tu propio discurso. Entonces, eso creo que marca mucho del documental contemporáneo. En mi opinión, digamos, esto, y ahora que lo mencionas, por primera vez como que lo termino de llevar a palabras, y con el trabajo de Ivonne, lo que pasa es que mi relación con él no es ambigua, la relación es franca. Sí. Lo que hago, digamos, con la manera en que se percibe y se lee, es abrir espacios de ambigüedad para que el cerebro y lo sensorial empiecen a llevarte a lugares que una aseveración, una confrontación no te llevarían. Yo no creo que sea una relación ambigua, y creo que también pasa con lo de Ivonne, a mi manera de ver. Creo que son relaciones francas, o sea, yo establecí una relación. En Ivonne no era una relación franca. Pero franca no quiere decir que sea una relación mala. No, estoy diciendo de que no hay ambigüedad en el término de por qué me paro frente a ti. Lo que voy a hacer cuando hago el trabajo es dejar que cada imagen que se genera, cada espacio, cada secuencia, se puedan percibir en muchos ángulos, ¿no? Que el ángulo permita al cerebro ubicarse libremente. Es muy raro porque es muy de percepción, y tampoco es que sea matemática pura. Es que tienes toda la razón en lo que dices. Lo que digo es, hay dos planos de ambigüedad. Uno es el de la percepción y de los espacios que uno crea, pero cuando está ejerciendo la relación, hay un verdadero interés de uno por el otro. Quizá el interés no es afectivo, ¿sí? No es afectivo, ojo, pero no lo veo hace mucho Mauricio, pero tengo una relación, por más incómoda que ésta sea. Y si estuviera acá entre nosotros, estaría hablando con él tranquilamente, pero está en San Pedro yendo a ver la muestra de Ivonne en este momento. Exacto. Exacto, que es así como, es muy fuerte, es súper fuerte, no es así de simple, y para él es lo mismo, supongo que debe ser igual. Digo, me acuerdo cuando estábamos filmando, hablaba de nosotros como, ahí andan los argentinos comunistas, haciendo una película sobre mí. Cosa que ya de argentinos, nada casi, y de comunistas, pues lo poco que queda de la herencia, y ya. Pero sí, es como, cómo lo presentas, digamos. Ahí hay el gran componente de ambigüedad, te voy a generar espacios ambiguos, porque esto tiene que leerse, o sea, no te puedo regalar algo directo porque te vas a perder. Te lo puedo perder como hace todo el discurso político, como hace casi todo el discurso político. Pierde el espacio de reflexión al empezar a vender concreciones, confrontaciones, esta cosa de no tamizar, digo. Emiliano y yo como que trabajamos demasiado eso, digo. Ahora estamos trabajando otro proyecto que, digamos, yo estoy sorprendido por el sistema de abrir espacios, basado en lo que el que está enfrente decidió compartir. Y son tentempiés y uno tira así como las canicas
para que todo el mundo, incluso nosotros cuando estamos ahí, pues nos vayamos cayendo, porque de la caída va a salir, en esas reacciones de esas caídas va a salir la materia, creo. Qué analogía extraña acabo de hacer. Bien, por ahí. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de seguir. Carlos. Doctor, ¿cómo le va? Entiendo muy bien el trabajo de Emi y tú, o sea que son, trabajan juntos todo el tiempo, pero me ha creado un poco de duda y también quiero preguntar si el trabajo de Diego Osorno con ustedes ayudó o perjudicó para la creación de este personaje. ¿Por qué? Porque Diego es alguien que ya había trabajado este personaje y esto les abre la puerta para que el personaje les cuente, o al contrario, es una traba para que el personaje se vaya llevando a donde se quiere llevar. Diego nosotros veníamos investigando al personaje y de repente Emiliano, o sea, desde el día que lo escuchamos empezamos a clavarnos. Y de repente Emiliano en diciembre del 2009 se agarra La Gato Pardo, que tiene esta crónica que se llama, que no es, es una crónica perfil rara, que se llama Un alcalde que no es normal, y vemos de que hay una cantidad de elementos narrativos en el personaje que están increíbles, que están muy bien. Justo lo que veníamos buscando en muchos lugares y que iban a ser como símbolos, acá eran concretos y estaban vivos y eran majestuosos, ¿sí? Y entonces Emiliano le llamó a Diego, nos vimos y lo que hizo Diego fue corroborar una cantidad de cosas que intuíamos, porque decíamos, ¿qué tipo de personaje es? ¿Quién es este personaje de quien hablan con respeto mientras va confesando cosas? Y era muy gracioso eso. Y lo que fue es que Diego nos presentó, él lo conocía hace 15 años, porque pues había cubierto San Pedro mucho, él era, digamos, hacía base y cubría todo lo que eran noticias de San Pedro, y entonces lo conocía muy bien. Y cuando escribió esa crónica, pues tenía un conocimiento del personaje muy grande. Cuando nosotros vamos, le pedimos a Diego que nos presente, compramos 3 boletos de avión y le planteamos esto, como lo dije, no estamos, pero creemos que podemos hacer una película a lo largo de un tal tiempo. Los 4 primeros encuentros que tuvimos estuvo Diego muy ahí, mientras nosotros íbamos viendo cuál era el diálogo que tenía, y ahí empezamos a analizar cómo estas entrevistas de ensayo que hicimos justamente para determinar qué era retórica, cómo lo visual iba a terminar demostrándonos que íbamos a estar al servicio de un discurso o analizando un discurso. ¿En qué punto nos vamos a parar? ¿Dónde va la cámara? ¿Cómo es la luz? ¿Quién está? Mientras ellos hablaban, ayudó mucho a descubrir de que había millones de caminos que no queríamos recorrer, que sirven para poder escribir un chingo, pero para este nivel de narración que queríamos Emiliano y yo está muy en contra. Entonces nos ayudó muchísimo a abrir esos terrenos de replanteo de cómo se relaciona uno con el otro. Aparte, había algo importante, que es que pues, Mauricio entendió como después de que era esto de hacer una película. Pensaba en un principio que era un reportaje y decía, ¿qué pedo con estos güeyes? Aparte, los 2 primeros viajes, lo único que hicimos fue filmarlo de espaldas, porque nuestra máxima era, hagamos una peli en primera persona del político poderoso, del poder económico, así, primera persona, que habla. Entonces los primeros 2 viajes era la cámara en la espalda de él para ver qué veía él, para entender qué veía él, para ver qué posibilidades tenía ópticos, o sea, qué óptica usar, de dónde veo, cuáles son los escenarios que él ve, para poder entender cómo iba a ser esta subjetividad, que es ambigua también, es una subjetividad que va de un lado a otro, así de, y hay que mesurarla. Entonces,
fue como muy obsesivo y cada entrevista, estas son 5 entrevistas de 8 que hicimos. Y cada entrevista la preparábamos con Emiliano durante 3, 4 días. Por ahí preguntábamos a Diego, a ver qué, mira esto. 3, 4 días de preparar y escribir y decir, pero es que yo quiero que hable de este tema que venga en este mood. Ok, que venga en este mood, ¿desde dónde? Ok, ¿qué tema venimos hablando antes de que hable de esto? ¿Para qué? Para que podamos hablar de esto. Hay cosas que las replanteamos las 5 veces porque las 5 veces eran diferentes. Entonces hay un rollo ahí donde sí, todo sirve, todo sirve para poder construir. Y más si te planteas un proyecto a largo plazo como nosotros, así de, porque yo no sé si se puede hacer algo así en menos tiempo. Yo no soy tan bueno como para ir, filmar 6 meses, editar y decir, ahí está. No, me toma un chingo de... Emiliano es por ahí mucho más concreto en millones de cosas y yo soy como de, quiero darle vuelta 70 veces porque sé que encuentro cosas, ¿no? Él por ahí es muy intuitivo de decir eso me interesa por tal cosa, entonces tenemos una lucha de sistemas para llegar a lugares que probamos todos, además, lo que él dice y lo que yo digo y va para adelante. Por ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Nos podrías platicar más sobre cómo vivieron ustedes esta idea de que ustedes como documentalistas que llegan, de alguna forma determinan como ese pedazo de realidad que quieren, con el que quieren dialogar? O sea, ¿de qué forma su presencia y el proyecto de realizar una película con este personaje se vivió como un proceso? O sea, ¿qué se alteró de ese personaje al que ustedes llegaron a decir queremos dialogar contigo y queremos entenderte por su presencia? Hay algo muy claro que se alteró, que es que yo creo que Mauricio hace mucho tiempo que no hablaba con alguien que no le importara mucho su escalafón sociocultural, político, económico, violento. O sea, creo que eso sí alteró mucho. De repente se dio cuenta que estaba hablando con 2 güeyes que tienen la barrera de los límites cortadas y que no tenemos límites y te puedo preguntar lo que se me cante el huevo y espero que tú me respondas bien. Y yo te voy a decir mi verdad y hay algo que tiene que ver con eso. O sea, nosotros establecemos un intercambio, es una relación. O sea, así como él me contó millones de cosas de su vida, yo le conté millones de cosas de mi vida. Es una relación de iguales. ¿Por qué no voy a convivir 3 años y voy a llegar? Oh, hola, ¿cómo estás? Vengo a hablar contigo y quiero hablar de tus cosas estas defectuosas o maravillosas o grandiosas o seductoras. No. Creo que eso es lo principal que altera mucho de lo que sucedía con él en ese momento. Si ves a las personas que empiezan hablando en los noticieros, pues están fabricando un Batman en sus mentes. Llegó el millonario que vive en la colina y que tiene una actividad de día, pero de noche nos salva. Esa es la historia que querían contar todos. Pues y la estaban contando en todos lados, en cuanto medio se te ocurriera de una u otra manera, con atisbos de crítica si quieres, pero esa era la historia. Y hay algo que nosotros como que llevamos de manera sutil a veces y un poco más grotesca en otros momentos. El hecho de decir, hay un libro de caricaturas como cómicas de un monero que se llama Rep, que se llama La grandeza y la chiqueza, riéndose de esta doble lectura de la misma cosa, ¿no? La grandeza y la chiqueza. La escena de él limpiando fósiles es, sí, está bien, pero no mames, ¿no? O sea, es así de simple como que te falla la bombilla, o es así de simple que te pongo la cámara atrás y todo es un circo, perdón, hay un teleprompter ahí que están, y todos se paran y hacen así, y llegan unos militares en un escenario y hacen así, y dices, no mames, güey, ¿te cae que me como este barcito todos los años? Sí. Lo tragamos completito. Entonces ahí hay un rollo ahí de
de que eso lo que cambia es justamente él también se dio cuenta de millones de cosas y esta retórica se le va muchas veces, se desvanece, ¿sí? Digo, él es así, pero no había tenido esta oportunidad en mucho tiempo, creo. ¿Y nos puedes contar un poco más a detalle cómo fuiste notando que se rompía ese como caparazón? No se rompía el caparazón, sino cómo fuiste detectando la retórica o no. Emiliano y yo nos fuimos dando cuenta. Hay un viaje, el viaje en barco, que vamos en avión y llegamos en barco. La regla era, puedes filmar. Yo tenía un fetiche. Yo quería filmarlo a él cazando. Yo quería ir a una cacería, poner la cámara en donde va, y yo dije, cuando tengas una cacería, vamos. O pescando en Alaska. Porque pescaba en Alaska con Napoleón Gómez Urrutia. Y yo dije, qué bonito, 2 personajes que se creen muy perseguidos por el Estado pescando en Alaska. Quiero lo quiero, obviamente quiero filmar eso. Y Napo, pues obviamente dijo, no, ¿qué pasó? Una cámara acá, no manchen. Tiene toda la razón, yo hubiera dicho lo mismo. Y yo quería la cacería, y de repente me dijo, me voy de pesca con mi hijo. Y entonces la regla era 1 hora al día, ustedes comen allá, nosotros la familia, y no nos molestan. A la hora de la comida, viajamos en el mismo avión, había una secuencia muy bonita de gente tratando de matar a una mosca en un jet privado que no cabía, pero era muy bonita la secuencia. Y era todo muy raro porque era un avión súper chiquito y había una barrera gigantesca. Llegamos a este lugar que no sabíamos dónde era llévate ropa de invierno, de verano y el pasaporte, así fue. Porque además ya estaba la vigilancia por todos lados y nos habían advertido ya que nuestros teléfonos valían pito y toda esa cosa. Y entonces llegamos a este lugar misterioso y había que filmarlo solo 1 hora al día y comer en un lugar distinto donde estaba la familia. Y de repente, platicando con su nieta, nos damos cuenta de que tenemos conocidos. Un sobrino mío era conocido de ella y estaba en un grupo de teatro con ella. Y de repente, su hija estaba buscando al dueño de una librería que se llamaba Conejo Blanco, que era justamente mi amigo que yo me había llevado de sonidista. Y de repente toda barrera se rompió y empezamos a beber vino y a comer y a hablar de toda esa cultura que tenemos en común. Ahí empezó a romperse y se rompió claramente. Empezamos a hablar desde otro punto, por una cuestión de azar, nada más. De ahí en más, hasta entrar al cuarto de armas, pasó 1 año y medio más de generar un vínculo que permita que él sepa que no va a ser una burla, que este documental no es una estocada, nadie va a dar una puñalada a nadie. Quiero ver el cuarto de armas porque hace a tu colección, porque hace a tu carácter, a tu personaje. Te quiero ver con los fósiles porque hacen a la persona que eres, claro que sí. Y que yo me ría no es burla. Es claramente. ¿Y existió de parte de ustedes como documentalistas al construir este discurso como una intención de exhibición? Como evidentemente no solo te voy a presentar, porque presentarte como sin intención es quizás como una intención muy inocente, sino... No, hubo muchas pláticas para explicarle en qué contexto se iba a mostrar la película, en qué contexto íbamos a hablar nosotros. Básicamente hay mucho de eso. Vamos a hablar desde este lugar. Es un lugar que tiene una guerra que está sucediendo
y donde los iguales a ti funcionan de tal o cual manera, donde los iguales a mí van a criticar de una manera brutal esto. O sea, sí hay una conciencia también de él. Digo, como se ve en la película, es un tipo que también atraviesa una cantidad de estratos sociales, entiende perfectamente lo que sucede con una película. Si hay un diálogo previo, si hay una negociación previa, no negociación, porque nunca hubo un sí pero no, nunca. Pero hay algo concreto que es, vas a ser un personaje de una película. Y lo entendió tanto que su última campaña repartió 10.000 copias, que no sabemos de dónde sacó de la película, como acto de campaña. Sí, es un acto, asumirse así, decir, ahí te va. ¿Y sí? Básicamente. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta de parte del público. Ok. Ya estuvo, vayan a dormir. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.